Las mujeres de negro, un documental que ha realizado pues en homenaje a todas esas mujeres. ¿Quiénes serán esas mujeres? Cuéntanos. Son todas las viudas, las madres, las hijas y las hermanas de todas las personas que asesinaron aquí en La Rioja en el 36. Es verdad que el documental me focaliza un poco en las mujeres de negro que iban a la barranca, ¿no? Y un poco en la lucha, en su lucha, lo que consiguieron con su lucha, que es que hoy tengamos el memorial de la barranca, o sea, que se hiciera el cementerio civil, que se recordara lo que ahí pasó y que lo que han conseguido, ¿no? Que es la barranca. Pero no solo hablo de las mujeres que iban a la barranca, sino un poco en general de todas las mujeres de negro, porque tengo también historias de otros asesinados que no están en la barranca, sino que están en el cementerio de Logroño, en otras fosas comunes que se han sumado, incluso en fosas que todavía no se han descubierto, ¿no? Hay que recordar que estas mujeres acudían a un descampado donde sus familiares fueron asesinados para reivindicar pues eso, la memoria de todas esas personas, y gracias a ellas pues se construyó el memorial de la barranca, ¿no? Eso es, yo creo que estas mujeres fueron las pioneras en la recuperación de memoria histórica de nuestro país, ¿no? Empezaron ahí desde el 1 de noviembre del año 39, ¿no? Claro, la policía del régimen las hacía de todo, las expulsaba, las echaban y ya seguían yendo, ¿no? Y a pesar de, como te digo, de todas las humillaciones, siguieron yendo para recordar que estaba ahí. Y además ese negro, por eso las mujeres de negro, ¿no? Que así es como se les llamó, porque siempre iban vestidas de negro, que sabemos que aquí en España es el color del luto y del recuerdo, pero es que además estas mujeres nunca se quitaron ese color. Y además yo creo que era un poco también su reivindicación, porque no se podía hablar, no las dejaban hablar, ¿no? El silencio estaba muy marcado aquí en todas las familias. Y al final yo creo que el llevar ese negro, de hecho, uno de los protagonistas del documental, uno de los entrevistados, un nieto, me contaba que cuando él las veía de pequeño salir desde el pueblo todas juntas de negro, que casi le parecía como una manifestación, ¿no? Y yo creo que era también esa reivindicación que ellas, de que no podían hablar, pero decían, estamos aquí de negro porque sabemos lo que ha pasado y no lo vamos a olvidar, ¿no? Y yo creo que su lucha es súper importante, y al final con este documental yo quiero un poco eso, poner en valor esa lucha, y lo mismo, el que no se olvide, ¿no? Que no se olvide para que no se repita. Hablas del silencio, Robert, ese silencio después de 80 años, bueno, tú has recopilado pues todos esos testimonios, ¿no? De los descendientes de aquellos asesinados, casi 2000 personas, ¿no? Aquí en La Rioja. Ese silencio, después de tantos años, ¿te lo has vuelto a encontrar? Sí. De hecho, claro, todo este proyecto surge con mi historia familiar, que yo no la conocía, o sea, en mi propia casa había ese silencio, ¿no? Yo lo descubrí a raíz de una fotografía que tenía mi abuela, que a mí me encantaba esa fotografía, que salían muchas personas, y entre ellas salía mi bisabuelo, ¿no? Que es uno de los asesinados que está en la barranca. Yo no tenía ni idea, a mí nunca me contaron en casa, ni me lo contaron en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, jamás, ¿no? Entonces cuando yo empecé a descubrir, mi abuela no me lo contaba, me enseñaba la foto y se ponía a llorar, ¿no? No me podía ni contar. Y a raíz de una tía, mi tía Antonieta, que es también protagonista del documental, empecé a descubrir la historia de mi familia, y así fui descubriendo, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que en mi pueblo, que es donde empecé, ¿no? Que hay 21 asesinados, yo no sabía nada, no había ni una placa, ni un homenaje, ni un nada que dijera, ¿no? Lo que había pasado. Y luego con muchas personas, había muchas personas que han estado dispuestas a hablar, pero muchas personas que quería entrevistar y que no han querido hablar, y no han querido hablar precisamente por eso, ¿no? Por un miedo que todavía está, ¿no? También en este documental recorres un poco los pueblos de La Rioja, también has estado en pues, sitios donde, bueno, todavía hoy la memoria histórica pues, no se ha cumplido, ¿no? Esa ley en la que todavía hay pues, símbolos pues eso, fascistas, ¿no? ¿Te has encontrado te han increpado o te has encontrado algún problema en los pueblos de La Rioja al grabar este documental? Pues mira, sí. Ahora que lo dices, recuerdo que estuve grabando algunas de las placas en Sajazarra, que todavía están las placas con el escudo fascista, con el escudo del águila, y estuve grabando con la cámara, simplemente haciendo planos, recurso del escudo, y me vino un señor y me empezó a decir qué estaba haciendo, le dije que estaba grabando esto, y me empezó a increpar, que por qué hacía eso, que no sé qué, que me empezó a insultar, a decir cosas, y dije, bueno, pero nada, o sea, sí, es que hay todavía como... Sí, parece como que no quieren hablar, no quieren contar lo que pasó, ¿no? Es como que quieren seguir ocultando esto. Y de hecho hay varias cosas, ¿no? Hay varias placas y varias cosas todavía con símbolos fascistas, y que yo veo sí que ha habido voluntad por quitar algunas, pero no hay mucha voluntad por acabar con esto, ¿no? Por acabar con esos símbolos fascistas, y sin embargo sí que lo que se quiere es tapar todo lo demás, ¿no? Ahora estamos viendo cómo otras nuevas leyes en otras comunidades quieren ocultar todo esto, ¿no? Toda la verdad.
Este documental además tiene un valor histórico muy importante porque, claro, hablas con descendientes que, bueno, hablan de sus abuelos, de sus bisabuelos, ¿no? Pero, claro, cuanto más pasa el tiempo, más se va perdiendo esa memoria, ¿no? He entrevistado a varios hijos, algunos hijos póstumos, ¿no? Que sus madres estaban embarazadas de ellos cuando asesinaron a sus padres, y luego a nietos y algún bisnieto. Yo, de hecho, mi idea también era hacer un poco eso, ¿no? El ver, como yo te digo, que a mí nunca me contaron nada, yo no sabía nada, ¿no? El ver cómo se nos ha transmitido esa historia a través de las generaciones, porque la historia oficial nunca nos contó nada, ¿no? Yo recuerdo, como te decía, en el colegio, en el instituto, que se hablaba, sí, guerra civil, y de repente se pasaba transición, y ya está, ¿no? Nunca nos han contado lo que realmente pasó. Y yo quería también analizar un poco eso, ¿no? Cómo lo vivieron de primera mano los hijos, ¿no? Los hijos que he entrevistado, porque lo vivieron de primera mano, y luego nietos, y luego también bisnietos, ¿no? Cómo se ha traspasado esa herencia cultural hablada, ¿no? A través de las generaciones. Y la verdad que es sorprendente que yo, por ejemplo, sobre todo con los hijos, ¿no? Los que lo vivieron en primera persona, o sea, entrevistaba a personas que tenían 6, 7, 8, 10 años cuando asesinaron a sus padres, ¿no? Y a mí lo que más me ha sorprendido es la forma en la que te lo cuentan, ¿no? Que no hay, o sea, nunca he visto una rabia, una ira, el querer una venganza o algo, todo lo contrario, ¿no? Que yo a veces me pongo en el lugar y digo, hostia, si yo me hubieran asesinado a mi padre, a mi madre, o sea, no sé cómo hubiera reaccionado, ¿no? Entonces, personas que les quitaron todo, que les arrebataron a sus padres, y te lo cuentan de una manera que precisamente lo que quieren es esto, lo que te digo al principio, lo que yo quiero con el documental, que no se olvide, que hay un reconocimiento, ¿no? Pero nada de ningún tipo de odio ni venganzas como nos están diciendo cuando dicen que para qué vamos a levantar huesos, para qué vamos a hacer... Es que se tiene que reconocer, es que esa herida no está cerrada, hasta que no se reconozca y que no se olvide, y lo que quieren es olvidarlo, ¿no? Y entonces la verdad que me sorprende mucho y cómo a través de las generaciones, ¿no? Se va contando la historia, porque al final estos son relatos, o sea, relatos de vida que no salen en ningún libro oficial. Sí que yo he intentado, con una documentación, pues desde el archivo provincial, con las cartas, buscar documentos, cartas que den veracidad a todos estos relatos, ¿no? Pero al final son relatos que se han contado en las casas familiares, ¿no? ¿Cómo es eso de hurgar en algo en el que directamente estás implicado, ¿no? A mí lo que me dolía era el ver a mi abuela llorar, ¿no? Mi abuela asesinaron a su padre y a su hermano mayor cuando ya tenía 13, 14 años, creo, ¿no? Una de las cosas que me da rabia es que no la pude entrevistar porque ya murió. No sé si hubiera podido, porque ella, como te digo, lloraba mucho cada vez que me lo contaba, pero sí, a mí me sorprendió mucho la historia familiar, y yo, a la que entrevisté para el documental, es a mi tía Antonieta, que es la que más me contó, porque ella era como la que más implicada estaba un poco en estos temas, y por ejemplo la entrevista que le hice a ella fue muy emocionante, porque, pues, claro, surgieron muchas cosas. Yo, por ejemplo, a mi tía no la he visto llorar nunca, una mujer así como muy fuerte, nos echamos a llorar los dos, o sea, como que fue algo, no sé, algo también bonito, ¿no? El descubrir, y eso me ha pasado con muchas familias que yo tenía un poco de miedo también a la hora de abordar las entrevistas, porque claro, con mi familia, vale, los conozco, pero con otras familias que no conocía, sí que había gente que igual conocía, pero he ido conociendo a raíz del documental, ¿no? Y además las entrevistas yo las he querido hacer en las casas familiares, pues también contando desde esa intimidad, que es donde se contaba el relato, como os digo, ¿no? En la casa familiar, en la intimidad. Son temas como, pues muy dolorosos, temas trágicos, que me daba un poco de cosa de cómo lo voy a abordar, ¿no? Y al final, o sea, muy bien, porque la gente, yo lo que he visto es que como muy agradecida de que alguien les escuche, ¿no? De que se pueda contar su historia, ¿no? Y de que quede ahí. Y entonces a mí eso es lo que más me ha llenado, ¿no? Mi abuela, como a tantas, le raparon el pelo, aceite de ricino y pasearla por el pueblo. Eran valientes, muy valientes.